Buenos días, bienvenidos a una transmisión en vivo desde su canal Vámonos con Juanca. Desearte feliz mañana. Sé que ahora mismo muchos de ustedes deben estar trabajando, quizás otros estén descansando. Esta es una directa que no está planificada, pero bueno, siempre es bueno saludarlos a ustedes y poder estar acá, compartir con ustedes ciertas ideas, pero además, bueno, ya como muchos me estaban escribiendo, pero bueno, vamos a compartir una directa con los amigos que están preocupados. Estamos en vivo, aunque no me sale todavía aquí. Aquí estamos, aquí ya. Juanca está en vivo. Se demoran las notificaciones. Aquí todavía no me sale. Juanca está en vivo. ¿Y ahora qué pasó aquí? Ya estamos aquí. Ahora sí. Oh, se ve bien, qué bien. Me alegro mucho. Sí, ya estamos aquí, familia. Estamos aquí ya. Muchas gracias. Vayan por favor diciéndome cómo se está escuchando, cómo se está viendo. Sé que se está viendo bien. Díganme si se está escuchando bien, porque estoy en un lugar de mucho bullicio. Buenos días para todos. Aquí, bueno, ustedes saben, sello del canal, ya está Mambi Cubano, está Gold Smile, está Luis Abrís, dos aventureros y medio. Saludos, hermano, colega. Dice que se ve bien y se escucha perfecto. Oye, familión, buenos días. Rapidito, porque no quiero extenderme mucho. Ustedes saben que me gusta ir al directo. Y bueno, ustedes sabrán, saludos a todos, los quiero mucho a todos. No me llamen ahora, por favor. Los quiero mucho a todos. Quería hacerle, por supuesto, aquí con ustedes esta directa, porque bueno, todos ustedes a raíz de los últimos acontecimientos que han ocurrido en Cuba, que han estado al tanto, que yo se los he estado compartiendo por mi grupo de WhatsApp. Escríbanme al WhatsApp, todos pueden escribirme al WhatsApp 56 38 66 48. Ahí estamos en contacto todo el tiempo, en comunicación. Les voy pasando información, les voy pasando cosas, les voy pasando los videos, se enteran de todo. También pueden seguirme por el Instagram, @vámonos con Juanca, y por acá por YouTube. Y evidentemente ustedes habrán percatado que ha habido un cese, por supuesto, de los videos, en solidaridad y también en apoyo a los últimos acontecimientos que han estado sucediendo por acá en la isla, que de hecho les hice a ustedes varios escritos y muchos me estaban escribiendo, Juanca, específicamente el último que pusiste, que es el que va dedicado hacia no mirar al lado, sino a ir de frente y apoyar a los nuestros hermanos, que es un escrito que puse en todas mis plataformas, porque quiero que ustedes sepan que soy el mismo en todas las plataformas, tanto por Facebook, que es Vámonos con Juanca, como por Instagram, que es Vámonos con Juanca, y por YouTube. Todas las publicaciones siempre van en consonancia con el ritmo que yo voy llevando. O sea, no es que denuncie en YouTube y lleve vida de rico, de millonario por Instagram, o se forme chisme por Facebook. No, todo es lineal, todo es lo mismo para cualquiera que quieran seguir por allí. Claro, los videos más largos son siempre por YouTube, pero los análisis de lo que está ocurriendo, de la actualidad cubana, o de un tema en específico, o cuando quiero resaltar algo, o cuando quiero decir algo más de lo que se ha dicho en los en vivo, o se ha dicho en los videos, o de lo que sucede en Cuba, siempre por las redes sociales. Saludos, amigos. ¿Qué sucede aquí en este caso? Bueno, súper contento y muy orgulloso de que cada día seamos más los que tengamos el valor de señalar lo que está mal. Eso sobran las palabras, por eso fue ese último escrito que les hice. Lo pueden ver en el caso de YouTube, lo pueden ver en la comunidad, que es un escrito que la gente lo ha leído. Me alegra mucho que lo hayan leído. Yo sé que la gente por lo general no es de leer mucho, y a mí me gusta hacer a veces análisis profundo con los por qué, por los por cuánto, por todas las cosas. Y entonces comenzaba así, como dice: señores, no es momento de mirar hacia el otro lado y pensar que ese problema no es mío, o yo no tengo esa necesidad, o aquí no hay tantos apagones, o simplemente tengo algo de comida en el refrigerador. O sea, esa fue mi introducción y a la gente le impactó mucho. Y es un escrito que no va dirigido a ninguno de los colegas de trabajo ni creadores de contenido. Va dirigido fundamentalmente a todos los cubanos, señores. Tú sabes que me está pasando una cosa como creador. ¿Quieren que les diga algo? Los seguidores míos de Instagram o de Facebook reaccionan mucho mejor o mucho más cuando les muestro un videíto de una cascada o de una paladar o de una cafetería, que cuando hago cierta crítica. Y aquello me llamó la atención
me llama la atención y ustedes saben que ahora todas las redes sociales te dan la oportunidad de ver el alcance que tiene y bueno, déjame ver si ha tenido alcance o no. Sí, ha tenido alcance. Es que la gente no ha querido reaccionar. No sé si será porque no quiere o porque no comparte el criterio o porque tiene temor. Y ya no quiero que se me hable más de temor. Le decía ayer a una colega, ella muy ingenua, youtuber también, y le estaba explicando ciertas cosas porque nosotros no podemos seguir normalizando el no querer expresarnos con respeto o el no querer reclamar nuestros derechos con respeto, porque hay un miedo transgénico de antaño sembrado. No es la solución. Y se lo digo, por eso decía que el escrito va directamente para todos los cubanos. No puede ser así. Mira, hoy por suerte, por desgracia, las mayores batallas se ganan por las redes sociales. Por ejemplo, hay una persona enferma, la persona enferma se expone en redes y son la gente la que determinan si se la ayuda o no se la ayuda. O como ha ocurrido aquí en el canal, que ha formado parte de un video, por ejemplo, el mismo caso de Yaneisi, la gente ha entrado en gracia con Yaneisi, se ha unido, la ha querido apoyar y se ha llevado adelante. Así tiene que ser con todos los temas. No puede ser que nosotros nada más querramos apoyar cuando se trata de cosas que no tienen que ver con el futuro, con lo que realmente está pasando y con lo que realmente duele, porque entonces no valdría la pena quejarse, no valdría la pena. Entonces, ese escrito, que yo los invito a todos a que lo lean en la comunidad que está en Facebook y que está en Instagram, va dirigido a todos los cubanos, a todos los hermanos cubanos, a todos los hermanos cubanos. No creo en ese discurso de que la sociedad cubana está perdida. No creo en eso, nunca va a salir eso de mi boca. Yo creo que la sociedad cubana es una sociedad normal que el resto la del mundo, con sus buenas personas, malas personas, personas que se involucran, otras que no se involucran, personas de una manera, personas de otra. No creo en ese discurso barato, no comparto eso, porque además eso lo que hace es ir achantando a las personas, ir echándola para atrás, no intervengas en nada, no digas nada, bueno, entonces no te quejes. Entonces no te quejes. Y últimamente he estado viendo en redes sociales a influencers, artistas, etcétera, etcétera, incluso no estando en Cuba, que ya están en otras partes del mundo, dando como ese mensaje. Y ese mensaje lo único que transmite al seguidor, al cubano, a la persona normal, al ciudadano es, si él lo está haciendo, también voy a pensar yo así, porque si él que es grande, si él que es influyente, si él que está en tal lado, si él que ya no está aquí, está pensando así, es que algo pasa cuando nunca lo ha pasado y voy a chantarme yo también, voy a hacerme el inherente, el ciego, el mudo y el sordo ante las cosas que están pasando. Y yo pienso que este proceso, que todavía le falta mucho, es un proceso para todos los que nos gusta la historia. Saben que nada ha sido de la noche a la mañana, no es posible, los tiempos de hoy no son los tiempos de antes. Este es un proceso y yo pienso que en este proceso, mientras más personas se vayan sumando a aquello de poder expresar lo que siente, su criterio sobre las cosas, pues vamos a ir ganando poco a poco en todas las cuestiones. ¿Cómo no? No sé qué criterio tendrán ustedes y hago esta alocución porque es que a raíz de las protestas en Santiago de Cuba, en Bayamo o en Santa Marta también, que pertenece a Matanza, y otros lugares también, me puse sobre todas las cosas a ver las reacciones de las personas que tienen en su poder la comunicación por la gran cantidad de público que jala. Y realmente no es educativo en ningún sentido. No es educativo en ningún sentido. Ya te estoy diciendo, había una colega cercana a mí, que todavía es cercana a mí, y desde su inocencia me mandaba mensajes todos los días: coño, Juanca, no escribas más nada, Juanca, no te metas, Juanca, no te importa, Juanca, eso no es el problema tuyo, Juanca, eso no es en La Habana, Juanca, no sé qué cosa. Y yo sé que lo hace de la inocencia, porque además, con su temor, sus cosas, y le dije: mira, no me hables más de eso, a mí no me hables más de eso, yo te voy a agradecer, por favor. Porque le estaban mandando, se empezaron a filtrar pequeños mensajitos como que te vamos a revisar el teléfono, te vamos a detener, te vamos a matar, te vamos a hacer, y como que me los enviaba. Y yo decía: ¿para qué tú me estás enviando esto a mí? No entiendo para qué me lo envía. No, me lo envió no sé quién, no, ahora tengo a la familia preocupada, no. Y yo decía: coño, es que no te estás dando cuenta, pero estás contribuyendo sin darte cuenta a tu querer transmitirme el temor que tú tienes a mí. Mira, no cuentes conmigo para eso, no lo hagas conmigo.
como yo también sería incapaz de no pasarle ese tipo de mensajes que se van regando por los números de WhatsApp, de cosas de esto, de lo otro. No. Y fíjate, se lo perdoné porque además sé que lo hacía desde la inocencia, quizás cuidándome. Y yo pienso que yo hasta ahora nunca le he faltado el respeto a nadie, nunca he dicho unas malas palabras, yo nunca he dicho ni que esto es una dictadura, ni al otro le he dicho que es un sin casa, nada. Yo siempre, desde hace 3 años, he manifestado en todos mis videos, en todos mis directos, mi satisfacción o insatisfacción con determinadas cosas que ocurren aquí. Y siempre voy a estar a favor de que la gente, es que desde niño yo siempre fui así. Esto no es una cosa ahora porque hago videos para YouTube ni nada de esas cosas. Los que estudiaron conmigo siempre he sido un tipo que le ha gustado expresar, y siempre he estado a favor de la gente, siempre he estado, no sé, eso me viene ya en la sangre, quizás, no sé, fueron mis deseos frustrados de hacer algo por la gente, de hacer algo por el pueblo, no sé, tengo eso va por dentro. Y ahora por YouTube, después de tantos años sin trabajar de profesor ni de director, ahora por YouTube veo que lo puedo hacer y lo que sí no puedo es callar. De hecho, le voy a decir algo, mis padres, que también tuvieron miedo en su momento, como no, nunca les he hablado de esto, que nunca les he puesto un celular bueno en la mano para que no estén al tanto de lo que yo digo, de lo que yo hablo, de lo que yo pongo, de lo que yo visibilizo, porque esa cantaleta encima no la puedo soportar todos los días y no me puede detener, no puedo dejar de ser yo. Y está en mí el ser como soy, como me muestro, tal y como me muestro. O sea, no es nada del otro mundo, no es una pantalla, no es un papel montado, no es nada. De hecho, nunca he tenido temor de expresar lo que yo quiero expresar, esté equivocado o no esté equivocado. Ustedes que son seguidores viejos lo han visto. Y mis padres incluso ya hoy por hoy han ido comprendiendo un poquitico más lo que yo digo. Parece que la gente se lo ha ido comentando. Y hoy como que están un poquito más orgullosos de su hijo. Al principio no estaban contentos con este trabajo. De hecho, mi mamá llegó a mandarme para la agricultura. Vete para la agricultura. Hoy parece que han ido viendo escondidos los videos, alguien se lo ha mostrado, no sé si mi hermana, no sé si algún vecino, y comparándolo con la situación que están viendo al día a día en la calle, pues hoy por hoy estoy tranquilo. Yo creo que dentro de poco poder hacer una directa de este tipo, en vez de la calle, la poder hacer en casa, sin temor a que mi mamá sienta temor o mi papá sienta temor o que se meta, oye, no te metas o no digas o no digas. Entonces ahí va el mensaje, o sea, ese es el mensaje. No sigamos haciendo más fuerte ese miedo que la gente siente por dentro, caballero. Tú sabes lo que es la gente decir desde otras áreas del mundo, no, porque me da temor, pero bueno, ¿miedo a qué? ¿Cuál es el temor? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A irnos conformando con lo que está. La situación no va a mejorar. La situación no va a mejorar. O sea, he ido estado estudiando, me he ido estado entrevistando con económicos. Esto le falta años para que la situación que está por el piso mejore. Estamos hablando de una economía que está devastada. No hay petróleo porque no hay dinero para comprarlo. No es que el banco no llega, no es que no permiten que el banco no entre, que el banco saltó. No, lo que no hay es petróleo. O sea, no hay dinero para comprar el petróleo. Entonces, por tanto, si nosotros que somos los ciudadanos no hacemos a que las personas que tienen el poder busquen alternativas, soluciones reales a los problemas en lo que el palo va y viene, pues entonces van a pensar que nosotros aguantamos todo lo que haya que aguantar y piensan que todo lo que ellos están haciendo está bien, que no pasa nada y no somos seres humanos y somos animales. Por eso le ponía también aquí en ese escrito que le hice por YouTube que las personas de Oriente, ni guajiros, ni orientales, ni animales, seres humanos también, que hasta un momento determinado dijeron, ya no puedo más, ya no es posible. Dejen que yo vaya para Oriente ahora, porque yo necesito vivir esa experiencia. Yo le explicaba a las personas por interno, en WhatsApp, que en el caso de La Habana, la situación, aunque no es la mejor, no es tan precaria ni tan crítica como en el caso de nuestros compatriotas en Oriente. Yo no me imagino a yo de 24 horas de un día con 1 hora de electricidad a las 2 de la tarde. Yo no me imagino mirando cómo lo poquito que uno logra luchar por la calle se echa a perder, porque como no hay refrigeración constante, no lo logro, y yo tengo que vivir esa experiencia. Yo creo que hoy un viaje la viví cuando estuve en Pinar del Río y me boté por la madrugada, recuerdo, porque en verdad cuando estuve en Sandino, sí como no, lo estoy recordando ahora, cuando estuve en Sandino, que iba con dirección al Cabo de San Antonio, ahí estuve 3 días y llegó un momento que me llevaron a la locura, me desquicié, que es esa famosa directa
que yo hice a las 2 de la mañana, que es lo que están provocando. Y lo que probé fueron 3 días nada más. Fíjate tú qué paradoja. Y para donde yo iba, que fue el pueblo de la Bajada, allí en el Cabo San Antonio, no hay electricidad, pero parece que ya psicológicamente, como yo sabía que ese lugar sí no es de, o sea, nunca ha tenido electricidad, pues parece que psicológicamente ya yo estaba preparado para eso allí, en la Bajada, en el pueblo de la Bajada. Pero yo no estaba preparado psicológicamente para estar sin electricidad durante 3 días en Sandil, que es un pueblo normal de Pinas del Río, un municipio. Entonces, quería decirles eso, familia. Es un comunicado que va directamente para todos ustedes, para todos nosotros, para todos los que me ven. Sobre todas las cosas, porque sé que me siguen muchas personas desde Cuba. Muchas personas de Cuba en todas las redes sociales. Y me duele mucho, a mí me duele mucho, que cada vez que pase algo no seamos capaces de solidarizarnos con nuestra gente, aunque no sea en La Habana el problema. Sin embargo, a veces aparece una publicación de alguna catástrofe o alguna protesta que ocurrió en otras partes del mundo y somos capaces de emitir criterios, de apoyar, de comentar, de dar like, de compartir. No podemos seguir siendo candil de la calle y oscuridad de la casa. La fortaleza nuestra va a estar en que seamos capaces de respaldar, aún por redes sociales, cualquiera de las historias, de las denuncias o inconformidades que tengan nuestra gente, aunque no lo conozcamos. Aunque ustedes crean que no, así es como se valora cuán fuerte puede ser o no una determinada situación, y así lo están viendo la gente del gobierno, lo están viendo todo el mundo. Por eso es el llamado que hago fundamentalmente: no se hable más de eso, no se hable más de temor, no se hable más de miedo, con respeto, con su verdad. Usted va hasta el final, usted tiene que ir hasta el final. No puede seguir siendo una solución quedar callado, no puede ser, no es educativo, no es honroso. Martino estaría orgulloso, ni Antonio Maceo, ni Perucho Figuereo, ninguno de esa gente estarían orgullosos de que los cubanos de hoy, con tanta tecnología, con tanto avance, sigamos callados. Antes lo que nos molesta, antes lo que nos tiene inconforme. Y verás que así. El problema es que hoy por hoy persisten muchos problemas, porque hoy por hoy, aún con problemas, la gente lo acepta y lo aplaude. Mira, sencillo. Todo el mundo se ha burlado de la señora de Río Cauto, la que se eriza. Y nadie ha analizado lo siguiente: ¿de qué se erizó esa señora? Que eso es lo que tú te erizas. Porque yo pienso, tú le preguntas a cualquiera, ¿por qué tú te erizas? Y tú te erizas de algo que te impacta, de algo que es significativo, de algo que ha influido en ti. Y yo si fuera Río Cauto el día de mañana, yo le pregunto: amor, ¿de qué usted se ha erizado? ¿Dónde está lo magnífico, lo significativo para que usted se erice? Y esos son los tipos de cuestiones. Esos son los tipos de cuestiones y los tipos de mente que uno tiene que abrirla y llevarla al análisis. ¿Cuál es el erizamiento? ¿De qué se ha erizado usted? Si usted no ha sido capaz de erizarse de la situación que tienen en Río Cauto, que me han hecho impuestos, han comido hasta la cabeza de lagartija, ¿cómo usted se va? Y ahí están las cuestiones. Ahí están las cuestiones. Sí quería decirlo porque además, si no lo decía, no me iba a sentir bien. Llevo días esperando porque no quería desviar la atención a otras cosas. Lo importante era que se visibilizara lo que estaba ocurriendo en Cuba. Hay otras personas que me han escrito, lo tengo aquí lo escribí aquí, me han escrito Juanca, pero es que siempre es lo mismo y nunca se logra la libertad. Qué buena pregunta. Mira, ese es otro planteamiento o otro comentario que no es favorable, aunque es lógico que la gente lo piense y tiene su respuesta. El cambio, para el caso específico de nosotros como ciudadanos, empieza de adentro hacia afuera. Y a nivel gubernamental va a empezar de arriba hacia abajo. Es el análisis que yo saco. Por tanto, no veamos cada vez que ocurre una manifestación de este tipo o una protesta a que va a ser ya lo definitivo y al otro día va a ser Cuba nueva. Eso es engañarnos con mucho. Yo lo veo como algo esperanzador y de que así ha comenzado en otros procesos en otras partes del mundo donde también ha habido este tipo de sistemas que ya no funcionan y que al final, evidentemente, cuando todo el mundo cuando ya tú vas mostrando al mundo entero
de que no funciona, no funciona, y no lo digo solamente yo, lo dice aquel, y aquel, lo dice todo el mundo, y dice, oye, caballero, no funciona, no funciona. Entonces, lo digo porque también vi algunas directas de personas desde el exterior, como achacándole, coño, compadre, a la gente de Santiago. Lo mismo con lo mismo. Protestaron, pero no pasó nada. Le dieron 3 libras de arroz y se calmaron. O al otro día no pasó más nada. ¿Y quién dijo que por levantarse Santiago de Cuba iba a haber un cambio? No nos engañemos. Las cosas como son, ¿ok? Vamos a llamarle las cosas como son. Donde yo veo lo positivo de esto es que ya la gente va abriendo los ojos, ya ese temor va quedando a un lado y va exigiendo sus derechos y va planteando su inconformidad. A mí no se me olvida el reclamo. Sí, el reclamo era de comida, el reclamo era de electricidad, pero también estaba el reclamo de no más muela. Eso significa, en Cuba, para los turistas que me ven, el no más muela significa no más discurso. Y no quería irme. No puede ser que me vaya. Discúlpenme esta perolata. Miren, el amigo Carlos Varela acaba de sacar, familia, un clase de temas que todavía no me lo sé de memoria, pero el tema, mira, lo tengo aquí, Carlos Varela, por favor, acaba de sacar un clase de temas que dice así, dice, los fantasmas de las mesas aún rezan por un día mejor, no hace falta una iglesia para encontrar tu voz, no me gustan las promesas que salen desde un altavoz, y aunque no voy a la iglesia, te juro por Dios que yo voy a ser libre como el viento, ya no le des más vuelta, tu tiempo ya pasó como tu viejo cuento. Estelar. Esto sí me dice. Estelar. Nada, familia, déjame saber en comentarios qué crees, dime, Juanca. Ustedes saben que hacerte todo comentario, estás equivocado, no estás equivocado, coincido contigo en este punto. Por favor, miren la directa completa, miren todos los puntos, los 5 puntos que desarrollé, y es la idea de lo que yo quiero transmitir. Los quiero mucho y bajo las condiciones actuales que hoy tenemos, que son precarias, las cosas más caras aún, pero no quiero mezclar las cosas con la otra porque la gente se me aturde, seguiremos recorriendo Cuba. Hola Laura, hola Roberto Pérez, hola a todos. Gracias por su atención y déjenme su criterio en los comentarios que yo siempre los leo y les respondo. Chao a todos. Gracias por su atención, por su like o su dislike, no importa. Si te ha gustado, comparte la directa. Los quiero. Gracias a todos.